un podcast de Cooperativa. Casi siempre, la mayoría de los descubrimientos sobre el Alzheimer ocurren en base a estudios realizados en poblaciones europeas y norteamericanas. Eso significa que la población latina está subrepresentada. Pues bien, eso es lo que busca revertir el REDLAT2, consorcio internacional liderado por el BrainLat de la Universidad Adolfo Ibáñez, que recibirá un financiamiento histórico desde el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos con el fin de estudiar a miles de pacientes en 7 países del continente y así reducir la brecha. Mi nombre es Jorge Lira y este es el Congreso Futuro. Hola Jorge, muchísimas gracias por invitarme a charlar. Sí, se llama REDLAT, es la abreviación en inglés de Multi-Partner Consortium to Expand Dementia Research in Latinoamérica. Por eso le decimos REDLAT, porque si no es demasiado largo. Perfecto. Oye, cuéntame un poco la historia o la trayectoria de este consorcio que se acaba de fundar. ¿Cómo es que, porque esto además tiene que ver con inyección de recursos, en fin, cuéntame un poco esta trayectoria para llegar después a la función que va a tener. Sí, bueno, como vos bien decías, Jorge, en muchas enfermedades, pero particularmente en la demencia, en el Alzheimer y otras demencias, el poder anticipar, predecir y tratar, incluso entender, porque estamos lejos de entender bien las causas de la demencia, depende en gran medida del contexto. El contexto más cercano, la salud de tu cuerpo, por ejemplo, tu historia de tu salud de tu cuerpo y el contexto ambiental, por ejemplo, la contaminación, el tipo de agua que consumís, cuál es tu educación que tuviste, cómo fue tu nivel socioeconómico a lo largo de tu vida. Estas cosas que parecen todas heterogéneas y que podrían no tener nada que ver con la biología, de hecho tienen un rol muy importante en la biología y en los procesos patológicos asociados a la enfermedad. Por esto es que necesitamos entender las poblaciones específicas. Todos los modelos que tenemos de demencia están basados, el 90% de esos modelos están basados en el 10% de la población que viene, como vos bien decías, de Estados Unidos o Europa, donde más se investiga. Entonces hoy sabemos a nivel global que esto no va a funcionar así. Y en REDLAT 1 logramos generar el primer consorcio latinoamericano para estudiar la influencia de factores ambientales y biológicos en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, la demencia frontotemporal, ¿no? Nos fue muy bien, publicamos más de 300 papers, generamos muchísimos recursos y ahora hace muy poquito hemos recibido la renovación de REDLAT 2 que nos van a dar $19 millones para poder desarrollar un enfoque de precisión a lo largo de toda Latinoamérica. Este es un consorcio que tiene 13 sitios en 7 países y es liderado por BrainLat. Uh-huh. Esto es bien importante porque lo que subyace a todo esto es que la población del mundo latino está subrepresentada y eso evidentemente que de alguna forma esconde información que deberíamos tener para qué sé yo, investigar mejor y también, no sé, generar políticas públicas, en fin. O sea, el simple hecho de que la contaminación ambiental sea factor, por ejemplo, en el envejecimiento cerebral, por decir algo, es algo que no tenemos 100% constatado porque no tenemos tanta información de lo que ocurre con eso aquí en Chile en particular, por ejemplo, o en Latinoamérica. Entonces, por eso es tan importante que se trabaje en esta recolección de datos, ¿no? Sí, en esta recolección de datos y también generar modelos que capturen la complejidad del fenómeno, digamos. Los modelos científicos tradicionales capturan un nivel de descripción o a lo sumo 2. Lo que estamos haciendo en REDLAT es primero que nada estudiar el exposoma, que es la combinación de factores físicos y ambientales, pero no es 1 o 2. El expotipo, digamos, la combinación de factores ambientales que Jorge tiene a lo largo de su vida es totalmente diferente que la mía o la de Juancita o Pepito, digamos. Entonces, es poder estudiar ese factor, pero lo otro es también entender que esto tiene un componente biológico también. Tenemos discusiones trasnochadas acerca de si esto es ambiental o biológico, cuando el organismo es un organismo biológico totalmente acoplado a su entorno físico y social, ¿no? Entonces, también vamos a estudiar la genética, desde genes que predisponen a la demencia o causan la demencia, a algo que se llaman Polygenic Risk Score, que son medidas de riesgo genético, pero también entender cómo la ancestría, cómo
digamos, tu herencia genética más europea, más indígena, ¿no es cierto?, más asiática, más nativa, o sus interacciones, también incrementa o disminuye el riesgo e interacciona con estos factores ambientales. Para eso vamos a usar grandes cantidades de datos, vamos a llegar a juntar en total con RedLab 1 y RedLab 2 más de 7.000 sujetos con una caracterización súper detallada que va desde genética, proteómica, metabolómica, plasma, biomarker, clinical cognition, neuroimágenes, natural speech analysis, con métodos bien sofisticados para capturar esta heterogeneidad, digamos. Básicamente tenemos 3 objetivos. Uno es entender cómo el ambiente interacciona con la genética, no solo para la enfermedad, sino también para la resiliencia. Seguramente muchos de ustedes tendrán algún amigo, ¿no?, que hace mal todo, no sé, no duerme bien, toma mucho alcohol, no hace ejercicio y no desarrolla ninguna enfermedad, ¿no? Eso se llama resiliencia de alguna forma. Entonces también vamos a estudiar estos fenómenos de resiliencia, no solo la enfermedad, porque es muy importante. Existe una resiliencia biológica, pero también hay resiliencia ambiental, y queremos ver queremos poder medirla bien, ¿no? Después vamos a desarrollar métodos genéticos súper avanzados, desde estudios clásicos de distintos mecanismos de probabilidad o de riesgo genético hasta métodos computacionales que se llaman long read, que permiten capturar una riqueza genética mucho más avanzada. Y después vamos a usar relojes de envejecimiento. Existe hoy en día un debate muy grande. Si sentás a los expertos más importantes del mundo y les decís qué es el envejecimiento, no se van a poner de acuerdo. Hay un paper en Nature que sienta literalmente a todos los expertos y muestra eso, ¿no? Entonces nosotros, más que tratar de resolver eso, lo que hacemos es que medimos el envejecimiento de muchas maneras. Lo medimos a nivel de las proteínas, los medimos a nivel de la epigenética, de la genética, de la conducta, del cerebro, incluso del habla. Hacemos registros naturales del habla espontánea y con eso estimamos la edad cronológica y también la edad biológica, ¿no? Entonces vamos a poder estudiar qué factores del organismo, desde la conducta a la genética, se aceleran, se envejecen aceleradamente o se rejuvenecen de acuerdo al ambiente y la genética. Agustín, esos relojes de envejecimiento son, por ejemplo, modelos computacionales que además hoy día con la tecnología existente podrían verse mucho más... ¿cómo se llama? ¿Precisos? O por lo menos acelerados en el cruce de datos, en la información. Exacto, son modelos computacionales que vos le podés dar cualquier tipo de información, desde actividad cerebral, el largo de los telómeros, la medidas de inflamación en la sangre, y con eso vos le decís, primero, predecime la edad del sujeto. Entonces el modelo trabaja con grandes bases de datos y te predice la edad del sujeto. Pero después entonces, Jorge, vos vas a tener una edad predicha y una edad cronológica, ¿no? Y a veces hay un gap. Ese gap, es decir, que sos más joven que tu edad cronológica, que sos más viejo que tu edad cronológica, ese es el gap que después nosotros usamos para investigar qué está asociado a ello. Si hay un factor genético, si hay un factor ambiental, si hay una interacción de estos factores, y eso nos permite entonces estudiar estas trayectorias de envejecimiento retrasado o acelerado. Agustín, recién dijiste, tenemos 7.000 sujetos total y completamente caracterizados. ¿Eso que parece mucho, es realmente mucho o es un buen primer paso? Sí, es una muy buena pregunta y todo depende de la granularidad. Ni siquiera tenemos los 7.000, tenemos 4.500 y ahora vamos a seguir reclutando hasta llegar a 7.000 y tantos. Depende. Hay, por ejemplo, ciertos factores genéticos que necesitas cientos de miles de sujetos para establecer si hay un factor de riesgo, por ejemplo. Mientras que si tenés una mutación como la presinilina 1, te basta un sujeto para saber si tenés esa mutación o no tenés, digamos. Lo mismo pasa en el ambiente, pero es un número en el medio, digamos. No es un número chico, no es... La gran mayoría de los estudios en neurociencia, ¿viste?, están entre el orden de los, no sé, 30 a 100 sujetos, 200 sujetos, pero tampoco es un orden extremo. Está en el medio, pero lo importante es que nos permite ver interacciones no lineales entre factores ambientales y factores genéticos en el modelamiento de múltiples relojes. Estamos ahí, o sea, nos da el tamaño del efecto para poder hacer ese tipo de preguntas. Ya, y provienen de 7 países.
provienen de 7 países, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, México y Estados Unidos, porque también vamos a comparar los latinos contra la población no latina en Estados Unidos, y ahora estamos haciendo una asociación con otro consorcio muy grande de Texas que nos va a permitir comparar los latinos en Estados Unidos versus los latinos en Latinoamérica, ¿no? Porque muchos de los factores de riesgo también se deben justamente por el esposoma, por la migración, por donde vivís, por los cambios. Entonces es importante también poder comparar ello. Agustín, y por último, todo acabas de decirlo, primero hay una inversión de una institución norteamericana. Te vas a asociar con la gente de Texas. Este mismo Red Lat 2 es un consorcio donde hay que recopila información de 7 países. Esto te permite, de alguna forma, o permite con estos datos queda incluida Latinoamérica, y en particular Chile, por decirlo de alguna forma, integrarse, por ejemplo, en grandes ensayos clínicos mundiales, buscando como información. Tal cual, este es un punto muy importante. Primero que nada, que nuestros datos se van a subir a múltiples plataformas globales. Entonces, primero vamos a aportar a la ciencia. Somos parte, por ejemplo, del consorcio de proteómica mundial más grande del mundo. Está Chile y Latinoamérica gracias a nosotros. Somos parte de los consorcios de esposoma, de salud cerebral. Es decir, brindamos datos para que la ciencia tenga en cuenta a Chile y a Latinoamérica, ¿no? Punto 1. Y punto 2, efectivamente hay una explosión, se vienen una cantidad de clinical trials muy importantes, y nosotros vamos a poder personalizar, caracterizar a nuestra población, decir, por ejemplo, hoy en día el diagnóstico de Alzheimer se hace más o menos bien con un poquito de sangre, pero porque mirás a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, mirás al beta-amiloide en la sangre, pero ¿cuál es el corte preciso en Chile para poder decir que esta persona tiene un valor elevado? Este es el tipo de cosas que nosotros vamos a hacer, es decir, vamos a preparar una especie de registro para que se hagan intervenciones farmacológicas y también no farmacológicas. Ahora estoy acá en Londres, ganamos el Nature Award de HealthSpan Accelerator, que básicamente lo que vamos a hacer es medir estos relojes cerebrales en una app, y entonces poder detectar en personas que están totalmente sanas cuando su reloj biológico se empieza a retrasar mucho antes de que sea tarde, ¿no? Y poder intervenirlo en tiempo. Entonces sí, ese es uno de los objetivos a largo plazo del consorcio. Espérame, y además esto es, para el caso de Chile en particular, digamos, permite focalizar también a veces intervenciones, porque me estaba acordando, por ejemplo, el caso del cáncer, cuando de pronto te diste cuenta de que en el norte prevalecía el cáncer de pulmón y que en el sur el cáncer de colon colorectal, en fin, y eso permite focalizar primero investigaciones para entender por qué eso se produce, y segundo después intervenciones. Me imagino que esto va por el mismo lado, ¿no? Exactamente, eso que decía es fundamental, no solo las intervenciones, sino la prevención. Fíjate que nosotros con prevención podríamos eliminar más o menos la mitad de las personas con demencia hoy en día, digamos. Entonces, la prevención hay una lista gigante de factores de riesgo. El gobierno tiene una lista muy chiquitita de presupuesto. ¿Qué tiene que elegir? Si se basa en los datos que están publicados por The Lancet, por ejemplo, ¿no es cierto?, en base a otras poblaciones o de estudios muy chiquititos de Latinoamérica, probablemente va a elegir mal. Entonces, ese es el tipo de cosas que queremos desarrollar, una medicina de precisión que nos permite identificar qué factores de riesgo son los que se debe trabajar más porque son los más importantes. Perfecto. Bueno, como ven, como escuchan, es un gran paso que está dando, en este caso, a través de Brainlab, liderando este consorcio Red Lat 2, con información que corresponde a 7 países de Latinoamérica, que ubica a Chile y a Latinoamérica en el concierto de el análisis de datos científicos, en el caso de la demencia mundial, y eso es un gran paso. Agustín Ibáñez es director del Brainlab de la Universidad Adolfo Ibáñez, y con él conversamos acerca de esta notable noticia. Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Que tengas buen día. Un abrazo, que estés muy bien. Abrazo. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.